Vamos a comenzar la segunda conferencia de este congreso que el IEPC dedica este año a ciudadanía y desarrollo. Siempre el tema de la cooperación al desarrollo está como fondo de pantalla en todas las actividades que hacemos en el instituto, y este año pues tiene un sesgo especial porque se va a dedicar este congreso como un homenaje a la doctora Claudia Pérez Maya, que nos acompaña y que habrá un acto a continuación de esta conferencia. Con eso se significa también el carácter internacional que tiene el Instituto de Estudios por la Paz, que no solamente pues dedica un homenaje anterior que hemos dedicado a nuestro compañero Antonio Cueto, que fue durante bastante tiempo pues nuestro secretario general del Instituto de Estudios por la Paz. Y tengo el honor ahora de presentar a María Madera, que le sucede en el cargo, que es nuestra secretaria actualmente en el Instituto de Estudios por la Paz. Bueno, María Madera no necesita mucha presentación aquí entre una mayoría de sus alumnos de magisterio que están aquí presentes, pero quizá ellos no saben quién es María Madera de verdad. Es decir, no solamente la profesora de geografía, sino que es sobre todo una geógrafa, es decir, una de las primeras mujeres geógrafas que efectivamente tiene nuestra región y que se ha dedicado bastante tiempo a hacer un proyecto que yo creo que es muy interesante para vincularlo y hablarlo del desarrollo, pues para el desarrollo regional. Durante mucho tiempo María Madera fue secretaria del CECODET, que es el Centro de Estudios de Desarrollo Territorial, y que ha tenido una importancia decisiva en la ordenación del territorio en Asturias, porque ellos, con Fermín a la cabeza, Fermín Rodríguez, que está también colaborando con el Instituto de Estudios por la Paz, con lo que ahora a continuación comentaré, pues hicieron una labor absolutamente encomiable de ordenación del territorio, de comarcalización, de estudio regional de lo que era el territorio asturiano y de cómo podía aprovecharse en estrecha cooperación y colaboración con los ayuntamientos. Y durante todo ese periodo, tanto en los proyectos de investigación que se autofinanciaban como en el máster muy importante, porque prácticamente todos los técnicos de desarrollo territorial en Asturias han hecho el máster del CECODET, aparte de los otros. El máster es muy interesante porque además potenciaba un tipo de experiencias que desgraciadamente los recortes actuales del Ministerio de Educación igual no puede seguir potenciándose. Y en realidad es que uno de los elementos más interesantes del máster es que tenían que hacer las prácticas vinculadas al trabajo fin de máster fuera del país, fuera de España, con lo cual adquirían todos nuestros alumnos de ese máster una experiencia internacional muy encomiable y muy interesante, que luego les permitía pues trabajar aquí viendo modelos que también se utilizaban en otros lugares. Y vuelvo a repetir, pues María Madera fue la secretaria de ese proyecto durante muchos años. Luego de María Madera tengo que decir que fue de las primeras que empezó a colaborar con otro proyecto que hicimos desde la Universidad de Oviedo, que es un proyecto de doctorado, que es el doctorado de Cooperación y Bienestar Social, donde ya en México concretamente nos demandaban un elemento de desarrollo territorial, y no solamente María, sino también Fermín, pues estuvieron desde el principio colaborando. 4 departamentos tomamos el peso precisamente rotatorio de esos doctorados, y cuando le tocó a geografía, pues María Madera fue la coordinadora del programa de cooperación y bienestar social que se llevó en México y en República Dominicana. Hay algunos aquí de México y de República Dominicana de este doctorado que muchos han culminado sus tesis y otros están en ello. Y por último, pues María Madera es una experta en desarrollo regional,
y por supuesto hablarnos de un tema que es de su competencia, que es la ciudad, pero desde el punto de vista no solamente del espacio urbano, que hablará sobre todo él, porque esa es su competencia fundamental, el espacio urbano, la ciudad como espacio, sino que va a hacer algunos otros guiños, como su propia trayectoria indica, hacia ese otro aspecto que tiene una ciudad, que es la Químitas. Como todos sabéis, la palabra ciudad en español pues traduce dos palabras que tenían en latín. Por un lado, urbis, que se refiere al espacio urbano propiamente dicho, con todo lo que implica la construcción, que para los romanos era muy importante. O sea, una vez que cerrabas el recinto y amurallabas, en ese momento construías ciudad. Y Quira Romanos, que es un conjunto de derechos asociados precisamente a ese estatus de ciudadanía, pues se adquiría y se vivía y se realizaba en esos espacios urbanos que generaron una red muy importante en todo el Mediterráneo. De hecho, nosotros no seríamos los que somos si no tuviésemos esas raíces, y en general la cultura occidental tiene esas raíces romanas de los... sin más, pues le dejo la palabra a María. Muchas gracias. Palabras que abruman, pero la reflexión que quiero contar con ustedes esta tarde es a propósito del urbanismo. A propósito, tiene que ver con el papel del planeamiento en la construcción de la ciudad. Y por tanto, tiene que ver con la búsqueda de modelos urbanos que permitan conciliar los intereses de la ciudad y de la ciudadana. Una ciudadanía entendida como el conjunto de ciudadanos responsables, garantes de derechos y deberes, que le confieren a la ciudad su verdadero sentido. Que los ciudadanos son también la esencia y la razón de ser de la ciudad. Y es en la búsqueda y en la consecución de esos objetivos, esos modelos urbanos, donde la relación entre ciudad y ciudadanía es indispensable. Porque buscamos, ya que las necesitamos, ciudades sostenibles, es decir, ciudades capaces de consumir los recursos necesarios, pero garantizando los recursos en las generaciones futuras. Ciudades también bien articuladas, ciudades compactas, donde prime la mezcla de usos para evitar el despilfarro del suelo y lograr un mejor mantenimiento con un coste menor. Donde el uso racional del transporte público y la peatonalización garanticen la calidad ambiental de los ciudadanos y también su seguridad. Y donde el espacio público evidentemente sea el protagonista y se proteja además el patrimonio natural y cultural. Por supuesto, amén de la integración de todos los colectivos. Para ello, evidentemente debemos recuperar el concepto tradicional al que aludía ahora Roberto, el concepto de urbanismo. Porque como dice el arquitecto y alcalde de Santiago de Compostela, Gerardo Pérez, sin un planteamiento global sobre el modelo urbano que precisemos, la ciudad es un cúmulo de intereses y al futuro se le engaña con la tentación del inmediato. Y efectivamente hay tentaciones que nunca deberían haberse producido. Esta, el puerto de Castellón, sin aviones o con los aviones que el imaginario popular describe para un aeropuerto diseñado ya sin aviones, es un cúmulo de sinsentidos que pervierte esa noción del urbanismo, esa noción de proyecto global. Además genera un rechazo hacia las normas que permiten construir la ciudad
porque precisamente pervierte ese principio que antes hemos mencionado. Por tanto, estas son las cuestiones que desacreditan y que identifican al urbanismo con la corrupción urbanística, con la sobreedificación en el litoral. Bueno, no necesariamente el litoral, en el litoral se producen sobre todo grandes atentados urbanísticos como el que ahora vemos, que es el Algarrobico en Carboneras, en Almería, que sobrevive y parece que va a tener que va a sobrevivir más por la nueva ley de protección del litoral y uso sostenible, ley de protección y uso sostenible del litoral, aprobada en el mes de mayo de este mismo año, y que parece actuar en sentido contrario de lo que predica, porque va a permitir que, contrariamente a lo que la ley de costas había intentado evitar, va a permitir que 12.700 edificaciones que invaden la línea de costa, como esa, sigan adelante, a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo que indica su devolución, a pesar de haber conculcado la legislación, la ley de costas y la ley autonómica andaluza, pues el Algarrobico parece ser que gracias a una ley actual, veis que está en dominio blanco y de la línea de playa. Es decir, eso pasará de ser del dominio público a ser del dominio privado. Destruye un paisaje natural con un elemento completamente poco indicado. Es un atentado, uno de los mayores atentados medioambientales. Esto supone una lamentable mala práctica, evidente y lamentable mala práctica. Sin embargo, uno de los mayores problemas de las incorrecciones del urbanismo español han tenido que ver con el modelo de ocupación del suelo, del territorio. Un modelo al que la ley del suelo del año 98, al considerar como destino natural un recurso tan escaso como el suelo, era la urbanización, permitió la construcción inadecuada, innecesaria y sostenible de grandes extensiones de territorio, con la única justificación del beneficio a corto plazo y menospreciando, por supuesto, los costes colectivos. Ahí vemos, se señala, ahora en medio de la nada, con esa cantidad de grúas que son ejemplo de un momento que nunca debió quedarse en la historia de las ciudades. Esa medida liberalizadora evidentemente no fue el detonante del boom urbanístico, pero evidentemente sí fue por lo menos quien permitió que se multiplicasen sus efectos y sirvió para justificar la fiebre constructora que desembocó al fin del plan inmobiliario. Todo ello, como podemos suponer y como hemos comentado, bajo medidas legales y con la intención de impulsar la economía. Por tanto, ese modelo ha fallado, porque se ha quebrado el principio fundamental de la función pública del urbanismo, ya que la clasificación del suelo es el mecanismo con que cuenta la administración local para, a través del urbanismo, orientar solo el crecimiento necesario para el futuro desarrollo urbano, de modo que se ha construido durante mucho tiempo sin planificación integral y sin criterios de ordenación racional del territorio, lo que pone de manifiesto también la debilidad de dichos instrumentos para ordenar, para corregir esa evolución del suelo urbanizable, por lo menos en beneficio de la sociedad. Eso podríamos haberlo evitado, porque ya contábamos con experiencias anteriores que nos
advertían que poner en el mercado mucho suelo urbanizable no solo no evita la especulación, sino que genera graves problemas urbanos, como hemos tenido ocasión de comprobar con el planeamiento o con los efectos producidos por el planeamiento desarrollista, ya que en el contexto del fuerte crecimiento económico, demográfico de ese periodo, los años 60, del siglo XX, se generó un urbanismo que, imbuido de la idea de crecimiento ilimitado, provocó grandes extensiones o proyectó grandes extensiones de territorio que la crisis energética del 73 se encargó de acortar. Y aquí, dejar sin ejecutar. Aquí tenemos un ejemplo de un plan desarrollista, que es el de Oviedo, el plan de Personas del 67, en el que podemos advertir ese crecimiento que acabamos de contar. El proyecto de ciudad futura, lo que está coloreado en amarillo, es prácticamente la ciudad existente hasta el momento. Imaginaos lo que proyecta el modelo, bueno, más que el modelo, que es direccional, la cantidad de extensión que proyecta a ambos lados de lo ya construido. Esto sería la Florida, pero que excede el proyecto de lo que ahora conocemos como la Florida, y supera incluso el territorio de las Campas. Montecerrado, Montecristo y Buenavista, aquí estaría la Corredoria, es decir, unas extensiones territoriales prácticamente al límite del borde del concejo con Siero, que evidentemente no pudieron desarrollarse al interrumpirse fuertemente el crecimiento económico y demográfico por la crisis del 73. Esa situación, fijaos hasta qué punto ese desarrollo territorial fue grande, que el plan realizado por la ciudad 31 años después, el plan del 98 de Oviedo, prácticamente, aunque la escala es distinta y un poco de trampa, prácticamente tiene los mismos límites que se tenían ya en el año 67. Ahí podemos ver cómo encajan casi en esa extensión que prevén para un futuro territorial que se contempla, claro, desde el año 67 no se llega a culminar ni siquiera casi al finalizar el siglo. Aún hoy eso no ha concluido el proyecto de ciudad. Por tanto, cuando culmina, cuando por fin acaba el periodo desarrollista, a finales de los años 70 nos encontramos con un modelo urbano completamente desarticulado y que casi todas las ciudades españolas, porque el fenómeno es común a casi todas ellas, presentamos el caso de Oviedo, pero es un fenómeno generalizado. Cuando empiezan los años 60, 70 del siglo XX, pues empiezan a presentarse graves problemas estructurales que afectan de manera distinta, de manera e intensidad diferente a todas las partes de la ciudad. Vamos a ver algunas fotos y luego veremos sobre el plan. A la ciudad preindustrial, la amenaza a la ruina, como ven de sus edificios, abandonadas, la amenaza a la ruina, a la ocupación, al uso, a los usos marginales, pero también hace aparición un fenómeno que es esencial. Esos son los que voy intentando llegar al club de la catedral, pero el elemento que quiero señalar es disuasorio y anecdótico. Este es interesante remarcar porque el automóvil se hace el protagonista casi absoluto de esa época. La circulación pasa por delante de la catedral, afectando tanto a la piedra como a las figuras escultóricas que adornan su fachada.
y al mismo tiempo contamina cada vez más. Es una ciudad pensada ya no para los peatones ni para los ciudadanos, es una ciudad pensada en función del automóvil, en función del ciudad. Eso en cuanto a la ciudad preindustrial. Aquí vemos la plaza de la catedral vista desde la catedral misma, con el aparcamiento bien marcado para los automóviles. Es decir, es un desinterés y una carencia de sensibilidad hacia la protección del patrimonio. Eso es lo que vimos. La ciudad decimonónica, sin embargo, tiene otros. Bueno, también vemos esa desprotección del casco del núcleo industrial, del casco histórico, abandonado a la ruina, y algún modelo de rehabilitación. En cuanto a la ciudad decimonónica, se asiste a la destrucción sistemática de buena parte de su patrimonio. Esto que vemos es la calle Uría, que se genera a raíz de la construcción del ferrocarril y de la aparición de la estación. Es un eje que va a desplazar al eje de gravedad tradicional, que está en Intramuros, que estaría conectado con Cimadevilla, Rúa, Magdalena. Ahí gravitaban las actividades terciarias de la ciudad, las actividades más importantes y de relación. Sin embargo, con la aparición de la estación, con la creación de esta nueva calle, ese eje de gravedad se traslada ahí y la burguesía pasa a ocuparlo. Pasa a imitación también de lo que había hecho la nobleza en Casco o en los alrededores de la muralla en siglos pretéritos. Y en este espacio construido a medida de la burguesía de la época, va a actuar la piqueta de forma incontrolada en esos años. Es la destrucción de la ciudad burguesa. Sergio Tomé, compañero de profesión y excelente profesional, hizo su tesis doctoral sobre la construcción de la ciudad burguesa. Este periodo, el periodo de los 70, postdesarrollista, es el que va a destruir la ciudad burguesa. Este es el entronque, casa imágenes que hace esquina con la calle Toreno. Aquí vemos el palacio, también el Palacio de los Cartier, es decir, toda la calle, la acera izquierda de la calle estaba jardinada por chalés de este. Aquí vemos el mismo chalet de antes, con otra visión de la calle Toreno, y aquí vemos en qué se convirtió la calle Toreno con esa destrucción sistemática, y sobre todo con la minimización también de las alturas que que posibilitaron evidentemente una mayor macización de la ciudad, pero que al mismo tiempo se hacía bajo una óptica de modernidad que parecía muy identificable en estos casos con el progreso. Una lista de la pionería y la remodelada de los años finales de los 70. Desde otra esquina sería Gil de Haz, ya con una casa construida, la de la esquina, y con el chalet de los Cartier, que hace esquina con Gil de Haz, y sobre la que posteriormente, como vemos más de cerca, se construirá hasta Gil de Haz. Aquí vemos la cúpula del hospicio, todavía no convertido en el Hotel de la Reconquista, y vemos evidentemente cómo la acera antigua también
había edificios de ese tipo. La construcción luego del edificio que pasa a sustituir al chalet de Ostatiene y que luego se convierte, recientemente se convierte en el Corte. Esa destrucción también de las casas del Mirador, de ese periodo decimonónico, también evidentemente es un reflejo del desprecio por el pasado y por el intento de modernizar la ciudad. La galería también es la acera derecha, comercios que ya no existen y edificios que fueron sustituidos por otros. Tenemos otra lista de la calle Uría con el Paseo de los Ábalos y aquí está la universidad, es decir, la calle San Francisco, esquina Azuela. Este es el edificio, sin embargo, vamos a decir que se construyó un edificio de gran calidad, que es el Terno. Bueno, esto en cuanto a la ciudad decimonónica. Sin embargo, las diferencias en ese periodo entre centro y periferia son terribles, son notorias. Hay un desequilibrio enorme entre calidad, falta de recursos, falta de equipamientos, falta de espacios verdes, falta de conectividad, ese proceso de construcción de Buenavista. Aquí vemos la falta de articulación, la falta de vertebración entre barrios, con las vías de tren antes de cubrirse con parte de la trinchera del ferrocarril entre Vallovín y Arrañosa, en la parte trasera de la ciudad, de la Arrañosa. Vemos también el Naranjo sin edificar prácticamente y los talleres de máquinas de Renfe, los depósitos de Renfe, que tampoco existen, pero para que os hagáis una idea están ahora en la plaza y en las edificaciones. Eso es el Hospital Monte Naranjo. La carencia de equipamientos, la carencia de espacios públicos era enorme. Los equipamientos solo estaban localizados en el centro de la ciudad. Es decir, los espacios libres eran descampados donde podían jugar los niños, destinados a zonas de juego. Esta es la parte es la EIA, que hoy ya está construido. El elemento que nos puede, de referencia, que nos puede situar un poco, es el edificio de San Pablo, en Valentinas. Aquí quedaría un poco. O sea que esto eran grandes descampados que servían como espacios de juego a los niños de edad. Es decir, esa diferencia, ese desequilibrio. Bueno, por supuesto, no solamente hablamos de diferencias entre centro y periferia debidas a la carencia de equipamiento, sino también a las diferencias que existen con la urbanización más elemental. Hay la zona de Santo Domingo, el colegio de los dominicos, sin asfaltar y con la iluminación absolutamente precaria. Lo mismo sucede en la zona de la Tenderina, en la que vemos aceras sin pavimentar, un alumbrado público en postes, bastante deficiente. Es lo que se dio en llamar la desurbanización de la periferia, es decir, espacios urbanos completamente generados en caos, debido a la fuerte demanda de vivienda por parte de una población cada vez más creciente que intentaba sentarse en la ciudad y que crecía con toda una mayor presencia del campo, frente al éxodo. Ahí tenemos la parte que hoy es el Campillín, todavía sin edificar ni siquiera hasta el bloque rosa.
arzobispo de Sassola, en la calle Plata. Ahí tenemos esos elementos, esas modificaciones. Sería cinturón verde. Y la evidencia, lo que sí podemos comentar es cómo la evidencia de los problemas mencionados a lo largo de la segunda mitad de los años, finales de los años 70 y durante los 80 del siglo XX, desarrolló una conciencia ciudadana que, capitalizada por los movimientos políticos, se canalizó el malestar de los barrios hacia las asociaciones vecinales para reivindicar un urbanismo que atendiese por igual a todas las partes de la ciudad. Es lo que se inicia un periodo que legitima lo que Jordi Borja conoce o denomina como el urbanismo ciudadano. Un urbanismo muy volcado en la participación pública, en el consenso y también en las reivindicaciones ciudadanas, las reivindicaciones de los colectivos ciudadanos que comenzaban a generalizarse, pero también con un urbanismo, se identifica este urbanismo ciudadano, con un urbanismo que preste o que otorgue prioridad a los intereses colectivos sobre los intereses individuales. Y con ello aparece una nueva generación de planes de ordenación que coinciden con los años de la transición, finales de los años 70, y que se desarrollan durante la década siguiente. A partir del 79 casi todas las ciudades españolas revisan o generan un nuevo planeamiento, también para adaptarse a la ley del suelo del 73, del 75, al texto refundido del 76. Y en ese periodo se conoce como el de los planes, o por lo menos es denominado así por Campos Menuzzi, como los planes de la ciudad justa, precisamente porque tratan de corregir los déficits, de alimentar las deficiencias, de equilibrar también las distintas partes de la ciudad, de distribuir equitativamente los recursos a lo largo de todo el territorio, los equipamientos urbanos, los espacios libres y públicos, en fin. Es quizá la etapa más brillante del urbanismo del siglo XX. Se puede decir que tuvimos todo sobre el mapa y tuvimos del ensanche barcelonés como paradigmas del urbanismo que se trasladaron de Alfonso Cerdá, que se trasladaron, fueron exportados, fueron exportados internacionalmente, pero quizá en los años 70 de los planes de la ciudad justa son un ejemplo reconocido internacionalmente, quizá el ejemplo de urbanismo más relacionado con esos equilibrios, con esa ciudad que desde el principio comentábamos que la ciudadanía necesitaba. Pero durante ese periodo se pretendía no solo eso, sino también mejorar los mecanismos de exclusión social, conectar los barrios, evitando la destrucción de los barrios históricos. Todo ello, según dice Leguina, en el contexto de una sociedad esperanzada con la llegada de la democracia, estigmatizada por haberlo sufrido la especulación inmobiliaria, con programas de gobierno claros que preconizaban una sociedad mejor y con equipos jóvenes pero experimentados, más comprometidos con el trabajo que con las ideas y la retribución económica. Lo que dice. Él lo refiere al plan de Madrid de la época, pero también creo que puede generalizarse a casi todas las ciudades españolas, que luego hayan desembocado en otros efectos, ¿no? Pero la intención de casi todo el planeamiento de los 70, 80
era de obras. Además, es un periodo en el que empieza a tenerse en cuenta el valor identitario de los cascos históricos como elementos de la memoria, como el legado de experiencia, de conocimiento y esfuerzo colectivo, esfuerzo de las comunidades, como la herencia de una sociedad que permite reforzar esa idea de identidad, ¿no? Pertenencia, un sitio de sentimiento ciudadano, creándose en esos momentos tanto la normativa necesaria para su protección como los elementos o como las figuras de desarrollo necesarias para su ejecución. A pesar de ello, a pesar de un periodo tan reconocido, de tantos logros ciudadanos, la década siguiente es la de un urbanismo excluyente. Es la etapa que también Borja define como la de los efectos perversos del éxito urbano, en que algunas ciudades abandonan el urbanismo ciudadano para favorecer el urbanismo de los negocios inmobiliarios. Coincide este periodo con los últimos años de la década de los 90 del siglo XX, con el final del siglo XX. Y en ese momento la sociedad española había cambiado de forma notable. Se había afianzado la democracia, el nivel económico era mucho más grande, mucho mayor que en la década anterior. Luego, la sociedad ya estaba muy alejada de aquellos proyectos de equidad que habían presidido la época media, la década del urbanismo. Eso nos permite comprender hasta qué punto el urbanismo es sensible a los acontecimientos políticos, sociales y económicos que nos rodean, pero hasta qué punto también son la causa, estos acontecimientos son la causa o son la adopción de modelos urbanos diferentes, porque como brillantemente ha expuesto Joaquín Medina, los planes urbanísticos son documentos técnicos, pero esconden un gran contenido político, porque son resultado de un acuerdo sobre cómo va a utilizarse el suelo, que es un recurso, como sabemos, escaso. Puede hacerse con fines sociales, destinarse por tanto a equipamientos, a espacios libres, a viviendas más asequibles, o puede utilizarse con fines económicos, para que, evidentemente, la promoción y venta de los productos inmobiliarios. Por eso es necesario, en parte, que la administración se constituya como un garante o como defensora de los intereses colectivos, pero también lo es que la ciudadanía controle el uso del suelo a través de la participación, que ejerza el derecho ciudadano a la participación. Por tanto, al comprobar que el uso del suelo abusivo generado por las políticas liberalizadoras la ley que antes hemos comentado había provocado paisajes urbanos desolados, insostenibles, así como casos de corrupción que fueron destapados periódicamente por la prensa escrita fundamentalmente, se generó una reacción muy parecida a la anterior, a la de los años de transición y inicio de la democracia, que facilitó la creación de estudios, de foros de reflexión, organizados por profesionales relacionados con el urbanismo. Geógrafos, arquitectos, ingenieros, historiadores del arte, economistas, sociólogos, abogados. Reflexiones que se difundieron en foros diferentes, congresos, pero también a través de manifiestos, como el manifiesto por una nueva cultura del territorio, que aparece en 2006, firmado por la mayor
parte de los colectivos antes mencionados y que en sus 10 bien desarrollados puntos advierte sobre el problema que vamos a comentar y trata de explicar la necesidad de optar por un desarrollo sostenible para proteger nuestro patrimonio cultural y ambiental, planteando la capacidad que a ese efecto tiene el planeamiento como regulador de desequilibrios y como instrumento esencial para la actuación de los poderes públicos. El documento también anima la participación, tratando de crear una conciencia ciudadana y a la vez procura sensibilizar a la población sobre la necesidad de una nueva cultura territorial. La esencia del manifiesto se recoge en la nueva Ley del Suelo Estatal de octubre de 2008, que constituye un cambio trascendental respecto al anterior, al destinar solo el suelo preciso como urbanizable y sobre todo integrando ya en la normativa urbanística el desarrollo sostenible como aquel que permite satisfacer las necesidades actuales, garantizando las de las generaciones futuras, como explica el informe Brundtland, Ron Harlem Brundtland, la doctora noruega, en su manifiesto Nuestro Futuro Común. También se reclama un modelo distinto atendiendo a necesidades relacionadas con el medio ambiente, los recursos naturales y la eficiencia energética. Pero nuestras ciudades todavía dan muestras de ineficacia, ineficiencia y desigualdad, como dice el doctor Carrero de Roa. Rémoras que debemos prestarnos a corregir porque ponen de manifiesto el fracaso de las herramientas tradicionales de planificación y nos urge abordar los problemas urbanos desde una nueva perspectiva que incorpore la dimensión económica, ambiental y social. Por tanto, es esencial orientar la planificación urbanística hacia el desarrollo sostenible como elemento indispensable para lograr el modelo de ciudad compacta, compleja y diversa que favorezca la diversidad, que favorezca la integración y que favorezca sobre todo también el uso de la misma. Porque la sostenibilidad pasa necesariamente por la implicación de la ciudadanía en esos objetivos. Por tanto, es necesaria su colaboración. Por eso es preciso promover, es preciso divulgar esa nueva cultura y es preciso educar en esos valores, convertirlos en objetivos prioritarios para mejorar la calidad de vida urbana y proteger nuestros recursos. En ese empeño es preciso adoptar medidas que conjunta e igualmente contribuyan a ello, pues es un ejercicio de ciudadanía responsable colaborar con el consumo racional de los recursos. Consumir racionalmente el agua, la energía, el suelo, hacer uso preferente de energías limpias y renovables, controlar la producción de residuos, seleccionar también mismos y reciclar, utilizar el transporte público y limitar el uso del privado. Creo que de este modo, en el ejercicio de la responsabilidad individual, estamos haciendo ciudadanos, como lo hacemos cuando ejercemos el derecho a participar, a hacer oír nuestras voces en las decisiones que afectan al modelo de ciudad en que vivimos, ya que la participación ciudadana no solo permite tener una visión más amplia y detallada de nuestro entorno,
sino que también aporta legitimidad a las decisiones debatidas y consensuadas públicamente. Me parece que el Ayuntamiento de Gijón invita a la ciudadanía a la participación a través de encuestas. Esperemos para elegir el modelo urbano. Esperemos que sirva para hacer esto. Que los planes urbanísticos, y con esto concluyo, no son solo dibujos que transforman el espacio para convertirnos en las ciudades en las que vivimos, trabajamos, disfrutamos y sufrimos. Son además fórmulas de diálogo para hacer frente a la desorganización, a la confusión mediante la convivencia ciudadana. Solemos definir a la ciudad como un producto social, pero también es un proyecto social, el de la ciudadanía. Vamos a hacer un pequeño coloquio de 5 minutos, si les parece, para que hagan preguntas a la doctora Mariel sobre algún aspecto, algún proyecto, o bueno, alguna de las cosas que ha dicho. Por ejemplo, de Gijón, si hay alguno de Gijón, igual quiere decir algo. Palabras. Desde el desconocimiento, me gustaría preguntarte, este modelo último que has expuesto, ¿hasta qué punto es un modelo teórico o es un modelo que realmente tiene aplicación en la práctica? Porque yo trabajo en servicios sociales y la inclusión casi no importa ni el bienestar social. Entonces, que le importe tanto urbanismo me suena a modelo teórico, pero no sé hasta qué punto se ha llegado a reflejar en la realidad, o es general o es... Bueno, como modelo, vamos a ver. La ciudadanía tiene que ir a la vez o por delante de las leyes. Las leyes se generan a través de las demandas, creo, y se rechazan cuando la ciudad, cuando los ciudadanos comprenden que no son los modelos justos. Yo creo que la participación en el ejercicio de la ciudadanía va a tener también la necesidad de presionar para esa intervención de los colectivos. Una ciudad justa, una ciudad equilibrada, una ciudad como las que necesitamos, sostenible en todos los aspectos, tiene que contemplar el aspecto social. Es importantísimo. Luego, dejaría de ser teórico en la medida en que las presiones también influyan para que sean reales. Ojo. Lo más importante quizá también de la conferencia de Madrid es, tomando el ejemplo de gobierno, ver cómo se ha producido una transformación. Seguramente la gente que es muy joven no lo ha visto, pero yo, que era uno de estos guajinos que andaban por las calles huyendo de los policías que te dejaban los balones, pues sí vi esa transformación de un directo. Entonces, claro, los planes han tenido una importancia fundamental, y lo que señalan en uno de los puntos quizá más interesantes es cómo el cambio sustancial se produce con el advenimiento de la democracia. Y curiosamente, el advenimiento de la democracia en Oviedo específicamente supone prácticamente la cancelación del modelo de alta burguesía que era el imperante hasta hacía poco. Entonces, claro, es una cosa curiosa porque siempre se identifica sociológicamente a Oviedo como la ciudad burguesa por antonomasia, pero sin embargo la lectura que podemos ir haciendo desde el urbanismo es distinto. Por eso el tema de la ciudad es un tema muy interesante, porque no es solamente una cosa de geógrafos, ni una cosa de historiadores, ni una cosa de sociólogos, ni una cosa de arquitectos, ni una cosa de políticos, sino ha reivindicado constantemente el papel de las asociaciones de ciudadanos, que fueron muy vivas en los 70, pero que fueron fagocitadas por los partidos políticos. Tema no suficientemente analizado en este país, pero que debiera de ser objeto de reflexión permanente. Y por eso, los problemas que encuentran los servicios sociales. Los servicios sociales tienen mucho de cristalización ideológica en un momento dado. Entonces,
claro, el urbanismo va por una parte, los servicios sociales van por otra. Es muy difícil que casi. Esos números que comenta Alberto, la ciudad solo contaba con un parque público, que era el campo de San Francisco, y poco más allá el Campillín. El Campillín había un edificio que íbamos a tirar piedras para romper los cristales, el parque público. El reparto equitativo a lo largo de toda la ciudad de espacios libres y equipamientos se realiza a partir de superior. Bien porque efectivamente hay una ley de estándares urbanísticos, pero también por las presiones ciudadanas que ejercen su derecho a la ciudad y que tratan de buscar una ciudad en la que estén repartidos todos los servicios urbanos, que no estén solamente en el centro, como decía Alberto. Hay una gran diferencia social enorme, un abismo, era una separación. No volvemos a comentar en claro, pero se ve perfectamente los grandes espacios urbanos, las diferencias entre centro y periferia que existían. O sea, bueno, yo me siempre que fue un poco atropellada por el tiempo, ¿no? Yo iba a decir demasiadas cosas, me atropellé. Más preguntas. El fenómeno traslado ahora a los centros comerciales, ¿cómo se vería? Porque eso me parece que es hasta una cosa que está cambiando las costumbres, ¿no? Yo eso recuerdo hace muchísimos años que iba a Alemania y lo veía, que la gente los fines de semana se pasaban en los centros comerciales y decía yo, bueno, estos alemanes que son rarísimos, esto no llegará nunca a España, ¿no? Porque no era ni conceptualizado en aquellos momentos que se pudieran ir a meter ahí. No, que hay otra pregunta si quieres para sí. Sí, que yo quería preguntar si conocías el proyecto propuesto por vecinos del ramal Joaquín, convertirlo en un bulevar. ¿Ah, sí? No, un bulevar. Lo conozco En porque... una avenida, perdón. En una avenida, es que no llevaba con profundidad. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco muchísimo mejor que el doctor Guerrero, que está en la sala. ¿Podéis hacer una comparativa con lo que estás diciendo y con eso? De lo que estoy diciendo, hombre, eso es un ejemplo de participación de democracia real, que surge tras el 15M, quizá no, y que es un ejemplo fantástico de esa participación tan olvidada, porque durante ese periodo de los efectos perversos del urbanismo, cuando modificamos nuestras costumbres, perdimos esa capacidad de socializarnos también. Nos socializamos de otra manera. Voy a intentar contestar un poco con introducción la idea de los centros, con los no lugares, con unos lugares que desestructuran la ciudad, que evitan que prolifere o que prospere la ciudad compacta, que es la sostenible, que se van alejando y van además ganando adeptos en la juventud, ¿no? Porque concentran todo el ocio. Un ocio que efectivamente está hecho precisamente para canalizar, para captar a esa población. Claro, contra eso hay también argumentos de que la juventud, sin embargo, está desarrollando proyectos o lleva tiempo desarrollando proyectos fantásticos. Yo no sé si es el momento para que explique el doctor Carrero lo del Boulevard que comentaba antes esta chica, pero ¿quieres tomar la palabra? Que veamos 5 minutos, 5 minutos. Venga. No, creo que el interés probablemente imagina un boulevard, que es la iniciativa surge de la gente que se organiza para modificar el entorno en el que viven, y es una manera de dinamizar y de recuperar ese tejido asociativo local que se perdió en los años 70 y que ahora, bueno, pues al empuje de los últimos acontecimientos en España, incluido el 15M, etc., pues estamos intentando recuperar. Se trata de promover la participación de la gente en la construcción de la ciudad, en el ejercicio de ese derecho a la ciudad al que se refería Marín, con un tema concreto que es
convertir esa infraestructura, salía en los planos, la autopista de los años 70, del desarrollismo, de ese modelo desarrollista especulativo, en un equipamiento público, en una zona donde no solamente haya coches, pero también haya peatones, bicicletas, transporte público, espacios libres, etc. Resolver un poco esa falta de articulación que también ilustraba María en esas barreras que tenía, que tiene bien, que sigue teniendo. Y una vez más, muchas gracias por permitirme participar. ¿Alguna preguntita más? Por los espacios comerciales de Román, eso da para una tesis doctoral entera. Una pregunta, ¿en qué sentido ese ordenamiento urbano a través de la planificación de los espacios ha creado un sentido de orientar el ciudadano o influye en ese ciudadano a un mejor comportamiento? He visto de que vemos como arquitectos, vemos los espacios, sentimos los espacios, planificamos los espacios, pero ¿qué tanto esos espacios inducen a que el ser humano crea un comportamiento o influye en ese sentido ciudadano que se relaciona en ese espacio que se planifica previamente? ¿O qué tanto la evolución de la planificación en la década de los 70 ha podido crear un orden propio en la conducta de ese individuo en el espacio? Pero yo creo que la mejor garantía de la aceptación de los espacios planificados es el uso que los ciudadanos hacen de esos espacios. No sé si es a eso lo que te refieres. Espacios que sean vividos, porque la mejor forma de participación es el uso de la ciudad. Lo leía el otro día a Ramón Barrales en El País, en la portada del País, ¿no? En una serie de iniciativas que grupos de jóvenes están tratando de dar uso diferente al uso tradicional del espacio urbano. Este fin de semana tocaba uno que era desayunos con viandantes, y era muy interesante porque son fórmulas de apreciar el espacio urbano desde otras ópticas. A mí me parecen ejercicios de imaginación por parte de la juventud que me reconcilian con la vida y con el optimismo, vamos a ver, porque frente a esa ocupación de los espacios comerciales también hay jóvenes que piensan en alternativas a ocios diferentes, al conocimiento del espacio de la ciudad, a usos distintos, a integraciones, porque pueden ser